El llanto del Báquer. Los chilotes en la isla de los muertos. Aysén, Magallanes y el sur de Argentina conocieron del sacrificio y la templanza del chilote, viajero obligado que fomentó con su semilla el nacimiento de ciudades y pueblos que emergieron por toda la Patagonia. En la primera mitad del siglo XIX, los territorios patagónicos permanecían prácticamente inexplorados. Por tal razón, el Estado de Chile decide incorporarlos tomando posesión del estratégico estrecho. A partir de 1843, con el viaje de la goleta de guerra Ancud y la instalación del fuerte Bulnes en el estrecho de Magallanes, hecho que derivó en la fundación de la ciudad de Punta Arenas, se inició la colonización de los territorios australes, en cuyo proceso Chiloé tuvo una activa participación. Entre 1894 y 1899, emigraron a tierras patagónicas unas 1.500 personas que salieron desde Chiloé rumbo a los nuevos territorios de colonización. Con todo, estos peligrosos territorios de una imponente geografía, con pampas, cerros, ríos, lagos, bosques, fiordos, islas y canales, no fueron impedimento para que miles de trabajadores, en su mayoría originarios del archipiélago de Chiloé, durante la primera mitad del siglo XX recorrieran la inmensa geografía de la Patagonia, trabajando principalmente en las estancias ganaderas que se instalaron en la zona con capitales provenientes de Europa. Para el chilote, los viajes fueron una constante y durante el proceso de ocupación del espacio patagónico, el camino utilizado siempre fue el mar, tal como lo hicieron sus antepasados chonos, que recorrieron la impresionante geografía de los mares australes. Constantemente, los vapores con destino a la región de Aysén y Magallanes se atiborraban de viajeros dispuestos a desafiar el Golfo de Penas para llegar al Nuevo Dorado. Del puerto de Ancud zarparon en 1912 422 buques. Con posterioridad, en las bodegas del Villarrica, Viña del Mar, Navarino, Puyehue, Taitao, Tenglo, Trinidad y Osorno, se fueron tejiendo cientos de historias que hablaban del sacrificio de los isleños, hombres y mujeres que emigraron en busca de un futuro mejor. Cientos de isleños no regresaron jamás y fueron tragados por la soledad y la dureza del paisaje incorporado. Otros curtieron sus rostros por el viento, el frío, la lluvia y la nieve, que en los inviernos les recordaba su vida en Chiloé, al calor del fogón y la estufa a leña. El chilote fue viajero obligado por necesidad. Ninguna orden o sugerencia pudo detener su lucha por la vida, continuando en una constante de movilidad hasta mediados del siglo XX. Esporádicamente prosiguieron su periplo por la Patagonia, las Huaytecas y los territorios de la región de Aysén, que experimentaron una colonización tardía del campesino chilote. En el año 1881, con el fin de fijar los límites de Chile y Argentina, ambos países contrataron a peritos y geógrafos para la aplicación de un tratado que tuvo enormes problemas en la región patagónica, en la que la línea de las altas cumbres no coincidía con la divisoria continental de aguas. Se recurrió al arbitraje del rey de Inglaterra, y ambos países designaron peritos para explorar la zona y hacer valer los intereses nacionales frente al laudo arbitral. Para ello, el gobierno chileno contrató al geógrafo alemán Hans Steffen, quien realizó varias expediciones de exploración. Durante 10 años, Steffen recorrió gran parte del interior de Aysén, explorando los ríos de Aysén y Mañiguales en 1899, el valle del río Cisnes entre 1897 y 1898, los fiordos al sur del paralelo 46 y el valle del Báquer entre 1898 y 1899. Es precisamente el delta del río Báquer el lugar donde se encuentra la Isla de los Muertos, el objetivo final de un viaje que iniciamos en Chiloé junto a don José Orlando Cárdenas Miranda, de 76 años de edad,
y a su hijo, Orlando Javier Cárdenas Andrade, de 43 años, ambos nieto y bisnieto de don Enrique Víctor Cárdenas Cárcamo, nacido en Putemún el 15 de julio de 1879 y fallecido en Bajo Pisagua en 1906. El 14 de octubre de 1896, la escampavía Toro entraba en el puerto de Chonchi para recoger a 8 trabajadores que, enganchados por el vecino Justo Oyarzún, participaron en la expedición que exploró el río Aysén en un viaje organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El colono chilote se muestra primero en el litoral de Aysén, participando como primeros pobladores del mismo puerto en 1917. Luego está presente en Puerto Chacabuco, en Puerto Huichas y otros pequeños caseríos que desde un comienzo tomaron la inconfundible fisonomía de los villorrios chilotes. Una década más tarde, los isleños se habían adentrado en la zona de Balmaceda, atraídos por la colonización que desde 1910 habían iniciado grupos de chilenos procedentes de Argentina. Estos se venían estableciendo en zonas aptas para la ganadería, en parajes próximos a la frontera. Los chilotes integran los grupos pobladores de Coyhaique en su primera fundación en Baquedano en 1929 y luego en el sitio actual desde 1939. Durante la primera mitad del siglo se observa un proceso de adaptación paulatina del chilote a los grandes espacios interiores del litoral y la zona central y de frontera de la región de Aysén. Muchos paisanos de Chiloé cortaron bosques y abrieron caminos en una tierra donde hacía falta el arado y el hacha. Con su esfuerzo, ese inmenso espacio, lleno de riquezas, se abrió definitivamente a la colonización y al desarrollo económico impulsado por el Estado, que en 1905 era solo un pequeño espejismo en la inmensidad del paisaje que se había incorporado. Este impresionante esfuerzo colonizador está lleno de escondidas historias que hablan del sacrificio y el sufrimiento del hombre de Chiloé, que está presente en las grandes huelgas obreras desarrolladas en 1921 en la provincia argentina de Santa Cruz. Igualmente, son chilotes los que participan en los sucesos de Puerto Bories, en Puerto Natales en 1919, y son los mismos que protagonizan uno de los episodios más tristes y horrorosos ocurridos en la desembocadura del río Báquer, en Bajo Pisagua, en 1906, la tragedia obrera que dio origen a la Isla de los Muertos. Contada esta historia, salimos de Castro, rumbo a Puerto Montt, de allí a Balmaceda. Hoy el vuelo en avión no permite tomar conciencia de la dureza de los viajes que realizaban los chilotes en los inicios del siglo pasado. Coyhaique nos recibe en una tarde de verano. En la ciudad, los preparativos para viajar por tierra a Caleta Tortel y nos esperaban largas horas transitando por una de las carreteras más australes. Nuestro objetivo, la Isla de los Muertos. Durante el viaje, una pequeña detención en las cercanías de Coyhaique, donde conocimos a la comunidad de Lago Pollux, un lugar que nos recordó que nos encontramos en una zona de frontera, de fuertes raíces y tradiciones culturales. Allí disfrutamos un momento de las jineteadas, un deporte que tiene muchos adeptos en la Patagonia chilena y argentina. Ahí vemos que lo enganchó y salió Claudio Segura. Ahí lo vemos, que va peleando Claudio Segura junto a la Sortija. Ahí lo va castigando. Ahí vemos que fuerte la pelea. Los dos van peleando parejo. Va peleando la Sortija y el tiempo de jineteada. Tiempo para los apadrinadores y también para el amigo Santiago Cabagán de Lago Verde, fallador. Improvisar, hoy yo quiero, en esta tierra campera, frente está mi bandera, le digo en este día, jornada de categoría, hoy de la Bastos con Encimera. Así es, categoría Bastos con Encimera,
en cualquier momento le sueltan, ahí lo enganchó Alfredito Aciadín, vemos que lo va enganchando fuerte, vemos que la buena moza le está presentando pelea, ahí lo vemos, le dije que era buena la monta, ahí me lo bajó, me lo descargó al Alfredito Aciadín. Pero no importa, porque son cosas de la jineteada. Se va el palo número 1, se fue Sergio Pérez y se fue el Polvarita. Ahí el Polvarita le está dando pelea, pero también Sergio Pérez. Sergio Pérez también sabemos que es un pata pesada en la categoría bato con encimera. Ahí lo vemos, que es tiempo de jineteada, tiempo de jineteada, tiempo de la padrinadores. Ahí vemos al amigo Sergio Pérez. Ahí vemos que salió el amigo José Enrique, salió el Terremoto, a los dos presentando pelea, la categoría basto con encimera. Vemos que le hace correr las espuelas con la tabla de cogote y se hace el tiempo de jineteada para el amigo José Enrique. Ahí salió del palo número 1, Jorge Acuña salió en la negra, los dos presentando su pelea. Vamos Jorge Acuña, ahí vemos que lo van peleando los dos parejos. Le hace correr las escuelas y también va floreando con el rebenque. Ahí tenemos todo preparado para que el palenquero largue el lucero y salga Richard Jaramillo en esta pelea mano a mano, donde salió Jaramillo, donde salió el lucero, este jinete que también ha recorrido varios caminos, pero ahí lo deja en el camino, lo dejó ahí, lo bajó el lucero a Richard Jaramillo, pero no por eso, porque el jinete cayó peleando. Está el aplauso de la gente porque han venido desde lejos a brindar este espectáculo para todos los que están aquí. Continuamos el viaje pasando por Cerro Castillo y Tranquilo. 110 años después de la tragedia viajamos a la zona, acompañando a esta familia que salió de Castro en busca de una tumba sin nombre, allá lejos, en el río Báquer. Don José y su hijo Orlando, hace unos meses, después de años de búsqueda, se enteraron que su antepasado estaba en el listado de los 59 fallecidos de los sucesos del Báquer en 1906, información que siempre estuvo en el diario La Alianza Liberal de Puerto Montt, pero que no se conocía. Fuimos bordeando el imponente lago General Carrera, con sus aguas de color verde esmeralda. Pasamos por una zona de exuberante geografía, con hermosos ríos y lagos que van apareciendo en este paisaje austral. Finalmente, llegamos a Cochrane para enfrentar las últimas 2 horas de viaje rumbo a Caleta Tortel, donde arribamos despuntando el alba. El año 1905, 200 obreros de Chiloé, en su mayoría oriundos de la isla de Quinchao, Talcahué, Castro, Astillero, Putemún, Chonchi y otros lugares, hacha en mano, se embarcaron rumbo a la región de Aysén. Su objetivo, Bajo Pisagua, en el delta del río Báquer. Iban en comparsas de amigos, familiares y compadres. Su alegría contagiosa por esta nueva aventura duró muy poco, al llegar a una zona de durísimas condiciones para la vida, donde las inclemencias del tiempo son brutales. Lluvia, viento, nieve y frío son compañeros eternos en estas soledades. Hasta esos lugares los llevó la compañía explotadora del Báquer, empresa que logró un contrato de arrendamiento con el Estado, instalándose en un sector conocido como Bajo Pisagua, a unos kilómetros de la actual Caleta Tortel. La compañía explotadora del Báquer fue formada por accionistas a los cuales se le ofreció una idea de negocio con un prospecto de una compañía ganadera que iba a hacer explotación de ganado vacuno en un contexto en que la carne chilena estaba en buen pie, digamos, para su venta en pie o su venta como producto para consumo humano. Y estos accionistas, los principales, eran Julio Subercaseaux Brown, gerente en esa época del Banco Mobiliario, banco que era propiedad de su padre, Francisco Subercaseaux, y quien, siendo principal accionista, buscó las maneras para no ser el que principalmente apareciera con todas las acciones. De hecho,
en los estatutos de formación de la compañía explotadora del Báquer, aparece un palo blanco de apellido Mankin comprando cerca de 8.000 acciones en total entre representación de acciones de otros accionistas de Santiago y comprando acciones bajo su propio nombre. Sin embargo, este caballero de apellido Mankin en 1906 aparecía en otra publicación de los accionistas de la empresa solamente con 2 acciones. Entonces, claramente fue una persona instruida para que formara este gran grupo de acciones que finalmente pertenecían a Julio Subercaseaux y sus amigos. Y estaba a cargo de personajes que nunca habían puesto un pie en terrenos como estos y que simplemente les interesaba poder hacer un negocio rápido y que rentara lo más posible a través de estas concesiones de miles y miles de hectáreas en la Patagonia occidental o la Patagonia chilena. Esa fue la empresa que cometió esta negligencia culpable de abandonar a estos trabajadores y provocar la crisis sanitaria que llevó a la muerte a 59 obreros en Río Báquer, de los cuales 33, 35 estarían sepultados en este cementerio Isla de los Muertos. Aquellos que fallecieron entre el 7 de julio de 1906 y el 30 de agosto de ese mismo año, los obreros que fallecieron a partir del 1 de septiembre de 1906 y hasta el 26 o 27, que fue el día en que llegó finalmente un vapor a buscar a los sobrevivientes, estarían sepultados en otro sitio funerario del cual todavía no encontramos evidencia, pero que estaría en las cercanías del campamento de Bajo Pisagua, a la desembocadura del río Báquer. En Bajo Pisagua, la compañía instaló su base de operaciones. Allí estaban los barracones de los trabajadores, la cocina para el rancho y otras instalaciones de la empresa. Pasaron los meses y en esa hostil geografía, en vano esperaron nuevas provisiones y el barco que los trasladaría de regreso a Chiloé. Los trabajadores se vieron obligados a racionar el poco alimento que les quedaba y de pronto, como un mal augurio, en medio del arduo trabajo explotando el ciprés de las Huaytecas, surgió una rara enfermedad, cuyos síntomas eran hemorragia y moretones que aparecían por el cuerpo. La información que yo logré recuperar en periódicos de la época que denunciaron el abandono en el que estaban estos trabajadores, indica que habría habido una hambruna producto de este abandono, o sea, se les acabaron los víveres en el mes de junio o julio, y producto de la situación de debilidad, digamos, de estos trabajadores, se habría eventualmente producido un brote de escorbuto que habría hecho sucumbir a toda esta cantidad de obreros y habría llevado a muchos otros trabajadores enfermos a la isla de Chiloé cuando los rescataron en 27 de septiembre de 1906. Hay otra teoría que se ha sostenido por ya llevamos 110 años de esta tragedia, se ha sostenido en la historia oral de la zona del Báquer, de las localidades de Tortel, Cochrane y todas las zonas rurales, pero también se ha sostenido fuertemente en la historia oral de las familias de Chiloé que hablan de una muerte provocada por algún tipo de sustancia tóxica que se habría combinado con el alimento, un envenenamiento directamente, probablemente con una sustancia que fue matando lentamente a los trabajadores. Aquí no se produjo un envenenamiento masivo que haya matado de una vez a mucha cantidad de personas. Los trabajadores murieron día con día, entre el 7 de julio y el 26 de septiembre de 1906. Pero esa tesis del envenenamiento está muy arraigada en la historia oral y yo considero que ese solo hecho, esa sola evidencia hace que la ciencia, desde la antropología a ciencias ya del ámbito de la química y de la medicina, deben hacer una investigación seria, tratar de comprobar o refutarla, porque es muy claro que se ha conservado una memoria respecto a que aquí habría habido una intencionalidad más allá del mismo abandono, que ya es una forma de dejar a la suerte y a la muerte, en definitiva, a un grupo de personas tan grande como 200 obreros que vinieron a trabajar a este lugar
creyendo en que efectivamente iban a lograr tener un ingreso que les iba a permitir mejorar las condiciones de vida de ellos y de sus familias. En medio de la mortandad, los sobrevivientes dieron a sus compañeros cristiana sepultura, trasladando los cuerpos en ataúdes de madera a la usanza de Chiloé y colocando grandes cruces de madera que daban cuenta de la tragedia ocurrida. Finalmente, a fines de septiembre de 1906, el vapor Araucanía, capitaneado por Guillermo Titus, que navegaba por el canal Messier, recogió a los sobrevivientes. 7 murieron de regreso en Chiloé, y el barco con su carga de tristeza dejó a los trabajadores en Achao y Dalcahue, para luego recalar en Ancud, donde el barco fue desinfectado por la creencia de que este grupo de chilotes sufría de una enfermedad contagiosa. En los años de la tragedia, Caleta Tortel no existía. Hoy es un particular poblado, lleno de pasarelas de ciprés y escaleras que le ganan espacio a su intrincada geografía. Recorrer sus interminables escaleras que se extienden por kilómetros es un desafío para el visitante. Asimismo, observar su arquitectura, que le gana espacio a los cerros, habla de la fortaleza del hombre y la mujer de la Patagonia. Tortel se fundó el 28 de mayo de 1955. Es parte de una comuna ubicada en la provincia de Capitán Prat, que integra la región de Aysén. Caleta Tortel es una comunidad que ha vivido desde siempre de la explotación de la madera del ciprés, y los balseros del Báquer son un buen ejemplo de aquello, hombres que desafiaban los peligros del río para transportar los más variados elementos. Antiguamente, en los inicios del pueblo, lanchas y barcos cargaban en sus bodegas el tesoro que significa la madera para el habitante de la caleta. Hoy no son pocos los turistas que llegan a este apartado rincón de Chile atraídos por diversas razones. Vinimos en realidad a Tortel porque, bueno, primero nos llamaba la atención de lo lejos que queda y lo difícil de la conectividad. Entonces, en primera parte de nuestro viaje era tratar de ir acercándonos lo más posible hasta si lográbamos llegar hasta acá. Y claro, se nos fueron dando los días y la conexión con los buses que llegan acá y lo logramos, pues, y era algo, o sea, al verlo fue algo increíble, como mucho más potente que verlo en fotografía o los escritos que uno puede ver. Hace 25 años que vivo en Tortel. Llegué cuando no había camino, cuando no había luz eléctrica, y me ha tocado ver el desarrollo que ha tenido este hermoso lugar, del cual me enamoré, por eso estoy acá, por eso me quedé, por eso he hecho mi aporte. Soy de raíces chilotas, por lo tanto me encanta enfrentar todos los desafíos que puedan haber por delante, y he sabido salir adelante también pese a muchas dificultades de la vida, y pienso seguirme quedando en Tortel hasta que la salud y mis piernas permitan desplazarme por las pasarelas. Conocimos el año pasado hasta las catedrales de mármol y quedamos enamoradas de la Patagonia, así que este año volvimos, hicimos estación hoy día acá en Tortel y mañana prendemos a Villa O'Higgins. Esperemos que todo salga bien y llegar hasta el glaciar. Estamos felices acá, feliz. Y ojalá todos los chilenos pudieran conocer este lugar maravilloso de nuestro país. Así que los esperamos acá. En Tortel encuentran en el corto verano austral gente amable que los invita a escudriñar sus parajes y a compartir durante el aniversario de la caleta un gigantesco asado comunitario donde la música, la amistad, los juegos como la popular taba siempre están presentes. Compartimos unos momentos y nos adentramos lentamente en un mundo lleno de costumbres y tradiciones. La taba tiene mucho, es un juego argentino, pero aquí en Chile como el servicio que presta la TA es para que se divierta la gente dentro de un grupo cuando se hace una fiesta. Ese es un juego argentino, entonces como el vecino país nosotros
a lo mejor ni sabemos, hay muchas cosas que vienen del vecino país. Y siempre se usó a la antigüedad, antiguamente. Entonces todos fuimos aprendiendo de los mayores y lo fue quedando a nosotros, más bien dicho en la sangre, un orgullo de jugar a la taba. Se saca de un vacuno. Puede ser un vacuno chico, como puede ser uno grande, como quiera la taba. Pero es mejor el hueso de la rodilla, y siempre, algunos dicen la taba derecha, pero yo tiro con cualquier taba, me resulta lo mismo. Por un lado, tiene como, lo vamos a ver ahí, y por la plancha más grande, pierde el que tira la taba. La plancha más chica, gana. Entonces la plancha más grande es para clavar la taba. Si se fija que tiene una uñita adelante, esa hay que llegarla que clave la taba. Si se da vuelta, gana la plancha grande, el que está esperando la taba. Y si no, gana el que está tirando. Porque llega de punta la taba y clava justo que queda levantar la taba de atrás, y esa le nombramos nosotros los chilenos clavar. El pueblo basa su economía principalmente en la extracción del ciprés de las huaytecas. En el verano, el turismo gana fuerza y espacio, invitando al viajero a conocer su especial diseño y su historia más escondida. El cementerio de los Chilotes en la Isla de los Muertos, ubicado a unas cuantas millas náuticas de La Caleta. Zona que conoció el esfuerzo evangelizador del padre Antonio Ronchi Berra, que nació en Italia y murió en Santiago de Chile en 1997. Hoy, una de sus embarcaciones que recuerdan su periplo por los archipiélagos patagónicos es solo un recuerdo que muere lentamente en un pequeño lugar de Caleta Tortel. Por unos días, Caleta Tortel, con su incesante lluvia veraniega, parecía negarse a nuestra visita a la Isla de los Muertos. Sin embargo, el día de nuestro viaje amaneció con sol. Seguramente las almas del Báquer permitieron la llegada de don José y su hijo. Nuestra salida de Tortel fue triste, de pocas palabras para compartir. La emoción embargaba a los viajeros. El primer punto de recalada fue Bajo Pisagua, donde alguna vez la empresa instaló su faena. Allí, con toda seguridad, falleció Enrique Cárdenas. Nos encontramos en el lugar donde estuvo instalado el campamento de Bajo Pisagua, las instalaciones que comenzó a construir la Comisión Chilena de Límite en 1900-1901, y que después la compañía explotadora del Báquer utilizó y de alguna manera mejoró con algunas instalaciones más, pero este era el lugar del campamento de Bajo Pisagua, el campamento de acceso para esta compañía al cual llegaban los víveres, y también llegaron los 200 y más trabajadores enganchados en Chiloé en 1905, fines de 1905. Aquí habían instalaciones de diverso tipo, bodegas, casas para alojamiento. La Comisión Chilena del Límite construyó varias viviendas en este sector, construyó un muelle incluso, dejó embaralados como para conectar cada una de las viviendas que fueron construidas aquí.
Entonces la compañía explotadora del Báquer se encontró con un lugar bastante implementado, donde su inversión probablemente fue menor en términos de solamente hacer reparaciones y tal vez construir algunas viviendas o instalaciones nuevas para guardar algún tipo de producto. Este ha sido debió haber sido el lugar preciso donde se llevaba la vida del campamento. ¿Ya? Desde aquí los obreros salían, se iban a los distintos puntos establecidos para seguir con la faena diaria de corta de ciprés, y en la cual después arrumaban y luego venían los botes y los sacaban por medio de balsas para acopiarlos también probablemente bastante más abajo en la punta de este lugar, un poco más abajo, para que los pasara a buscar el vapor que se llevara esta madera. Pero aquí se llevaba la vida diaria, probablemente llegaban en la tarde y antes de dormir jugaban, hacían alguna vida social, es muy posible. Debería haber estado el galpón donde todos dormían y donde finalmente se produjo después la tragedia, porque aquí muchos de ellos en junio comenzaron a sentirse muy mal y no podían ya levantarse de sus camastros, por lo tanto se generó una situación de crisis y empezaron a vivir esta vida en este lugar, en este sitio. Y desde aquí debe haberse instalado en algún lugar, el lugar donde algunos de los trabajadores que sabían de construcción de ataúdes comenzaron a construir los ataúdes, y desde aquí los botes debieron haber comenzado a llevarlos lejos, en el sector de Isla de los Muertos, alejados probablemente. Yo imagino que debe haber sido en algún momento pensaron que era por una peste y que entonces los cadáveres era mejor que estuviesen un poco alejados, en un lugar más dispuesto para el enterratorio y el recogimiento. Ese cementerio fue pensado para que esas almas descansaran de alguna manera de todo este drama y dolor que estaban sufriendo. El año 98, 99 más o menos, bueno, después de haber hecho varias gestiones, logramos ubicar un arqueólogo que fue Francisco Mena, que lo ubicamos por el lado argentino. Entonces al final lo trajimos a él con 3 estudiantes de arqueología. Entonces en esa ocasión le echamos adelante el asunto, incorporamos también gente acá de Tortel para que pudiera trabajar, porque en ese tiempo llovía harto. Imagínate, creo que estaba lloviendo más de 3.000 milímetros anual. De manera que en el cementerio hicimos una carpita para que pudiéramos trabajar tranquilo. Imagínate, en este trabajo de arqueología estamos utilizando motosierra, hacha, picota, pala, todo este tipo de cosas. Pero después, cuando ya llegamos a la tumba y donde estaba la tumba, comenzamos con los trabajos arqueológicos, usando todo el asunto fino que tienen los arqueólogos. Básicamente, en realidad, el alcalde de entonces insistió en que era importante rescatar cualquier información, y él partía de la base que no había otra información que no fuera la material. Entonces, en el fondo, como que insistió mucho en que había que hacer una excavación arqueológica, y originalmente la verdad que yo mismo pensaba que no, porque había hasta un canelo naciendo en la mitad de una tumba y era como evidente que ahí no íbamos a encontrar nada, o sea que el esqueleto estaban todos ya idos. Bueno, básicamente hicimos una excavación como se hace en la excavación arqueológica, o sea, pero tratamos de definir primero el ataúd, porque sabíamos que estaba, o sea, no se sabía mucho que había, pero que lo primero era excavar debajo de una de las cruces para tratar de ver qué contexto encontrábamos. Y no había ninguna indicación de que hubiera estado removido, que es una cosa que también cuando se excava arqueológicamente tú al tiro te das cuenta si está removido. La tumba que excavamos entregó 3 botones y unos fragmentos de corona dentaria y nada más. Entonces en realidad no tenía mucho sentido seguir destruyendo el sitio, que yo encontraba que tenía su belleza y que era medio ridículo seguir abriendo si las probabilidades de éxito eran tan remotas. Entonces, claro, excavamos una sola como para tener la información de ese lugar, y de ahí decidimos no seguir más. Una de las cosas que aporta la arqueología es bien poco, pero tal vez en ese momento que no se sabía nada. Incluso estaba dando vuelta el rumor de que podía ser una fosa común y que habían puesto las cruces para puro engañar a la gente, qué sé yo. Y bueno, por lo menos pareció que había una cruz
enterrada 2 metros, o sea que había un trabajo grande, que había cajones, y yo creo que en base a eso pudimos confirmar 2 cosas que tal vez de alguna manera también se manejaban, pero había versiones contradictorias. Uno es que no fue una mortandad simultánea, porque alguien hizo los cajones y alguien enterró con cuidado a los individuos. Y lo otro es que había cajones, así de simple, o sea, pero más allá de eso no encontramos los esqueletos, o sea, no había ningún resto orgánico prácticamente, porque el pH del suelo y la humedad y todo destruyó absolutamente todo. Entonces había tierra un poco más oscura que la del control, y se hizo un análisis incluso químico, físico de esa, comparando las 2 muestras, y no encontramos, por ejemplo, metales pesados, no encontramos ninguna evidencia clara de envenenamiento. Ahora, yo creo que también en el fondo la técnica no detecta otras cosas. Entonces, si había venenos orgánicos, es imposible detectarlos, pero por lo menos no había ningún veneno como metales pesados que pudiera realmente como que... Entonces en el fondo nos queda descartada la hipótesis, sencillamente no probamos, no hay ninguna razón para pensar que haya habido un envenenamiento, pero eso puede ser un problema de la técnica también, y es una cosa que siempre hay que estar bien consciente en ciencia. Pero como te digo, en el fondo la arqueología en sí misma yo encuentro que no aportó demasiado. Igual, pues porque como te digo, básicamente todo el esqueleto estaba absolutamente descompuesto, y lo que se encontró fueron fragmentos de corona dentaria y 3 botones. A pesar del esfuerzo efectuado por el arqueólogo Francisco Mena, el trabajo investigativo no fue determinante para reafirmar el origen de lo ocurrido, quedando hasta hoy un halo de misterio que envuelve estos trágicos sucesos. Bueno, el asunto en la isla de los muertos, la gente fueron eliminados con cianuro. De hecho, la compañía explotadora del Báquer, después de haber trabajado alrededor de 30 a 35 años, la historia dice que vino un invierno muy frío. Entonces, bueno, ellos también estaban quebrando. Y al final, ellos dicen que murieron de hambre, de escorbuto, pero en el fondo un chilote no se muere de hambre así por así, eso está comprobado científicamente. Imagínate, aquí teníamos en ese tiempo los huemules, un montón de cosas, y las abutardas que en el invierno andan harto, abundan. Sí, la versión oficial lo tiene un poblador de acá de Tortel, que fue don Reinaldo Sandoval Cifuentes, que logra entrevistarse con 4 de los sobrevivientes de esta masacre. Ellos fueron eliminados con cianuro. Eso. Y para los tortelinos fueron eliminados. Un crimen. Para mí la Isla de los Muertos tiene un significado, un ejemplo también, o una repetición de las páginas negras de la historia. Por un lado tenemos todo contextualizado al principio de 1900, tenemos la Escuela Santa María, tenemos otra huelga en Natales, pero la Isla de los Muertos estaba escondida. Y creo que tenerlo en nuestra comuna, como un ícono también de el abuso y la injusticia contra los obreros, para mí tiene un significado espiritual y también de injusticia que hay que sacar el manto de impunidad. Y estos mantos o esta injusticia o estos hechos se fueron reconociendo o de alguna forma repitiendo durante toda la historia. Estamos hablando de 1900, pero durante toda esta historia estamos en 2016 y todavía siguen ocurriendo injusticias que también son tapadas de otra manera, no tan vaga, no tan trágica, no tan doloroso como fue en esos momentos, que incluso el Estado fue cómplice de guardar silencio, pero siguen ocurriendo. Y es un desafío personal, un desafío social, de que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Bueno, los sucesos del Báquer acontecen a comienzos del siglo XX, estamos hablando durante el gobierno de Germán Riesco, una época muy convulsionada, de mucha violencia, en la cual no existían, se podría decir, leyes sociales o legislación laboral que amparara a los trabajadores ya de esos tiempos.
Bueno, también existió mucho una violencia de tipo estructural que parte del Estado por el mismo hecho de no poseer estas leyes, ¿ya?, que protegieran obviamente a los trabajadores. Y esto mismo se podría decir, se ligó también a las instituciones de carácter privado, ¿ya?, las cuales convocaban muchas veces a faenas, a trabajos en el sur, donde había una gran cantidad de obreros, trabajadores, los cuales obviamente igual muchas veces se encontraban desprotegidos, ya había mucha injusticia de repente, y no estuvieron ajenos a la violencia. ¿Ya? En este caso la violencia estructural, en simples palabras, quiere decir que lo que se hace es obstruir la satisfacción de las necesidades básicas, ¿ya? Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo no alimento a una persona, la puedo matar de hambre. Si no le doy trabajo, igual puede influir dentro de lo que es su desenvolvimiento, dentro de lo que es la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, si yo hago un nexo, se podría decir, entre este tipo de violencia y los hechos acaecidos en la Isla de los Muertos, se podría decir que la compañía explotadora El Báquer también tiene un grado de responsabilidad dentro de la muerte de los trabajadores, ¿ya? O sea, se habla de una muerte que es natural, aunque yo encuentro que es algo que no tiene mucha lógica, porque tú sabes la causa de muerte igual, que es hambre, por ejemplo, o una hambruna, o puede ser también una enfermedad o el escorbuto, pero si yo no coloco una barrera, ya, para poder solucionar esos problemas, igual estoy siendo parte de la muerte de esos trabajadores, ¿ya? El mismo abandono también implica un nexo con el concepto de violencia estructural, ya que parte del Estado y también se relaciona con las instituciones privadas, ya en este caso los empresarios, la burguesía de esos tiempos, los cuales convocaban a estos trabajadores, ya estas faenas que eran totalmente duras y que duraban muchos meses también. Y peor aún sería si se descubriera que los trabajadores fueron envenenados o premeditadamente se provocó su muerte. Por alimentación ningún chilote se va a morir de hambre, al menos donde hay mar. Donde están los mariscos, donde están los peces, donde están las algas, de mil maneras se va a alimentar un chilote. Incluso con los frutos, con los maderos, hay muchas formas de alimentarse. Por lo tanto, la alimentación la descarto, como le digo, de base. Que habrían muerto de enfermedades como el escorbuto. Absolutamente también es una teoría absolutamente que no se puede aceptar, puesto que el chilote era muy conocedor de cada una de las hierbas, de cada una de las hojas de los árboles, que precisamente ante cualquier cosa, incluso ante las peores enfermedades, podían sanarse basado en esta medicina natural. Aquí nuestras abuelas, nuestras madres en Chiloé, nos acostumbraron desde siempre, ante el aislamiento de Chiloé, a sobrevivir ante cualquier situación, porque la medicina lo tenemos aquí mismo, especialmente en los sectores rurales, en los campos, en los bosques, en las quebradas donde están las hierbas. Lo descarto también entonces la alimentación y descarto también las enfermedades. Y me quedo con algo que siempre he pensado, que no sería la primera vez que los trabajadores fueron de alguna manera, como le digo, eliminados, asesinados. ¿Esto por qué? Para no cumplir con el contrato, para no pagarle precisamente. Si los salitreros ocuparon la ficha para no pagarle a un trabajador y despedirlo, porque no trabajaban con dinero en efectivo, aquí no tenían la ficha, pero había una forma de no pagarle, que era eliminándolo. ¿Y cómo lo eliminaron precisamente? A través del agua, a través de la comida, ¿verdad? A través de su propia alimentación que se le daba, fueron simplemente engañados y envenenados. De tal manera que por esa razón, muchos hermanos nuestros, de las distintas comunas en realidad de Chiloé, y en el caso mío, como digo, de Alcagua, los sectores de Mocopuy, de Astillero, en fin, de la isla misma de Quinchao, resulta que murieron de manera misteriosa, pero donde precisamente yo quiero poner énfasis es que esta gente no murió por causas naturales ni por falta de alimentación, sino, reitero, aquí hay una culpabilidad de quienes lo contrataron y ellos simplemente murieron por contaminación, digamos, por envenenamiento. Si uno conversa con el tortelino de acá, cuando uno recién llega, digamos, dice que hay diversas historias, hay muchas interpretaciones. Una, que lo fueron envenenados por una enfermedad natural o alguna planta, que eso los llevó a afectar casualmente solamente a Chilote.
Otros dicen que fue un envenenamiento por alimento en mal estado. Y la historia, digamos, es el tema de que, claro, lo dejaron morir, ya sea por envenenamiento, lo dejaron morir por un tema de sueldo, de no pagarle lo que estos obreros por derecho era lo que le adeudaba, digamos, a la empresa. Por los antecedentes y también por testimonios que yo he escuchado de algunas familiares, digamos, supuestamente familiares dentro de Tortel o que conocieron la historia, creo que es un crimen. Creo que más allá, a ver, en el concepto de crimen, es más allá acaso te matan o no con un balazo o te torturan, sino que el crimen es dejarlo abandonado en una isla sin alimento o en condiciones deplorables que no cualquier ser humano no puede resistir. Vamos a seguir viendo, encontrando cosas, huellas que ellos dejaron. A paso lento caminamos por un pequeño bosque de renovales, donde aún se encuentran vestigios de la época del desastre. De pronto, como en un cuento de Chiloé, cantó un chucao, pajarito agorero que se acercó rápidamente a don José. A nuestro parecer estaba feliz. Parecía que, reencarnado en el espíritu de su antepasado, lo llegaba a visitar. Parecía agradecer su gesta y su esfuerzo que demoró más de un siglo para la alegría de la abuela ya fallecida. Porque nunca yo pensaba estar en estos momentos aquí, que yo ni sabía por dónde tendría que venir, nunca. Y al ver en la parte que quedaron, digamos, estos eran como los comedores de las barracas de las personas que trabajaban acá, y ver cómo está destruido en estos momentos, pero hay vestigios todavía de cosas antiguas. Me pongo un poco sentimental, al igual que el hijo, y yo soy su nieto y espero que me esté viendo. Y que también se alegre de que hemos llegado con sacrificio y con esperanza de que un día igual podamos con el resto de la familia llegar de nuevo. Nunca pensaba llegar tan lejos. Cuando yo, el abuelo, lo busqué por Magallanes, nunca una respuesta. Lo busqué en Chiloé, no tenía tampoco por dónde, hasta que pude concretar lo que hoy día estamos viendo, porque están las cosas todavía, de tantos años todavía están. Bueno, es para mí importante haber llegado junto a mi papá. Mi papá se recordaba de muchos años que no tenía respuesta de dónde había muerto su abuelo, porque sencillamente no era así. Digamos, en la época cuando falleció, nadie supo efectivamente si quedaron en el sur de Chile. Solamente la gente decía que iban los chilotes a trabajar al Báquer. Esa era la gran zona de este lado. Y por supuesto, después hablando con mi papá, nos fuimos interesando porque él tenía que cerrar un círculo. Era un tema que siempre se hablaba en la familia, pero nadie sencillamente tenía los antecedentes para poder dar con la paradero de los viejos, especialmente Enrique Cárdenas, que era el abuelo de mi papá, un bisabuelo mío. Entonces nosotros un tiempo hicimos las investigaciones, ¿cierto? Encontramos a través de la gente del museo de Felipe y otras personas más, digamos, que ayudaron a que nosotros podíamos certificar efectivamente que estaban los nombres ahí. Y con eso, lógicamente, nos fuimos con mi hermano Pedro también interesando
Y bueno, se gestó una avenida muy bonita hacia acá y estamos muy contentos, yo bastante emocionado, por supuesto por estar acompañando a mamá y mi papá, porque era, como les dije, era un tema familiar que nos había cerrado. Tenía un familiar acá sin tener en ese tiempo una sepultura como corresponde, cierto, chilota, y que después te fueran a ver cada cierto tiempo como lo hacemos nosotros. Era un tema que había que hacerlo. Por eso estamos acá. Gracias. Salimos de Bajo Pisagua con un nudo en la garganta. Nos quedaba el último esfuerzo, la visita al cementerio de la Isla de los Muertos. Las palabras viajan en el viento, aunque la boca ya sea hueso y los oídos agujeros por donde entran y salen el aire, las raíces, el tiempo. El lugar es sobrecogedor. Grandes cruces de ciprés en medio de un espeso follaje con muchos helechos. En medio de la húmeda selva patagónica, solo una tumba tiene su nombre. Es la de Melchor Navarro, oriundo de Chiloé, que se encuentra sepultado en un lugar que se alza como macabro recordatorio de un cementerio donde yace el esfuerzo colonizador y de trabajo de los chilotes. Las fechas son referencias de distancias, donde brotan y se desploman los árboles. Vamos y regresamos, entrando, saliendo, de la luz a la sombra, al barro y la costilla. De la vida a su abismo. Una herrumbrosa silueta que asoma por el pasto fue de alguien que anduvo por aquí. Pero algo de lo de antes se percibe. En los espinillos quedaron enredadas esas ganas de regresarse a las islas. El lugar es sobrecogedor. Grandes cruces de ciprés en medio de un espeso follaje con muchos helechos. En el sitio, don José y su hijo descargan toda su pena, colocando 2 velas y una humilde placa de madera que recordaba el nombre de un chilote que, como muchos, salió un día de su isla para buscar la vida y, siendo muy joven, encontró la muerte. No, amigos, gracias por estar con nosotros. Mi papá, José Orlando Cárdenas Miranda, ¿cierto? Por muchos años nos contó que mi bisabuelo Enrique Cárdenas Cárcamo había fallecido en el sur de Chile. Y la familia no sabía dónde estaba. Eso es lo que pasó. Que había salido a trabajar para traer el sustento a su familia a la edad de 26 años, ¿cierto? Y no volvió. Y eso cambió el destino de toda la familia. Yo, como descendiente, estoy muy orgulloso de lo que hizo él y todos los chilotes que están acá, porque la verdad que es un honor venir a este sector a hacer patria, ¿cierto? A ganar sustento a su familia para que todos estuviéramos mejor. Él no lo logró, pero a través de mi papá, ¿cierto? Y lo que ellos representan, nosotros estamos mucho mejor. Ahora podemos decirle a la abuela Manuela, la esposa, ¿cierto?, que encontramos al viejo, a mi bisabuela. Yo no le prometí nunca a ella que lo iban a buscar, pero ella siempre me contaba que su marido se había perdido, que lo llegaron a buscar para trabajar y con su hacha y jamás regresó, pero ella siempre me decía eso. Y era gente humilde, tuvo que crecer
con 2 huérfanos, que era mi tío Ramón, que tenía 3 años, y mi papá, que tenía 2 añitos. Rendir el homenaje a través de ese símbolo que está ahí, y una florcita y 2 velas para toda esta gente de Chiloé que está sepultada acá. Y al abuelo le queremos decir que cumplimos. Lo busqué también, como dice el hijo, por años, y me siento, no voy a decir contento, pero por un lado y por el otro contento de que hemos podido por fin llegar a estos parajes, que yo lo buscaba por Magallanes. Lo pregunté varias veces, nunca me dieron una respuesta. Como digo, en Castro llegué a conocer dónde estaba sepultado mi abuelo. Así que para mí me embarga un sentimiento de alegría en este momento, no de dolor, porque ya encontré lo que estaba buscando. Gracias, amigo. Gracias. No obstante, lo más grave de estos tristes acontecimientos seguirá siendo el ocultamiento sistemático de los históricos hechos y la causa de muerte de más de 50 trabajadores, lo que debe ser investigado. En la empresa están involucrados los mismos de siempre, personajes influyentes que manejaron la información de importantes diarios de la capital de Chile, que ni siquiera hablaron de la tragedia, y hasta el propio gobierno y el Congreso de la época, que se encargaron de esconder esta historia bajo la alfombra. Una historia que se niega a morir, y una familia que, aunque pasen los años, busca justicia. Tal vez no se mintió cuando se dijo: y a estos muertos no los ha muerto nadie. Como dijo el cura, habrá sido de escorbuto, sencillamente de hambre pudo ser, o nada más, tenían que morir simplemente. Alguien tendrá que explicar, sin embargo, la algarabía de luces que hay entre los árboles. Si no son brujos que de visita vienen de las islas, y si menos el caleuche puede anclar entre las tumbas, ¿de dónde entonces esas músicas? O lo que en el sudor de sus miedos oyen, miran, huelen los rezagados lancheros del Báquer cuando pasan frente a la isla de los muertos. ¿Y qué pasó? ¿Cómo murieron? ¿Fue escorbuto? ¿Fue hambre? ¿Un barco que se hundió? ¿Veneno? Y ya no se hallará respuesta por el hueco de esas bocas. Sí, abre la boca. Es el último trozo de vida que nos queda. Unos cuentan, unos dicen, unos escriben, otros no se quieren acordar. Si fueron 50, 70, 112 o 200, no importa, la isla es de los muertos. Hola, esta es la otra vida, el otro lado. Aquí ya no hay hambre ni soledad. Aquí el bosque no sirve más que para vivir feliz. Te esperamos.